Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que de verdad es como un rompecabezas gigante y fascinante: la educación superior en México. Para entender realmente cómo funciona todo este ecosistema tan inmenso, vamos a usar una especie de embudo. Imaginen que seguimos todo el ciclo de vida, desde el momento en que un estudiante intenta ingresar hasta que sale a buscar trabajo en el mercado laboral. Es un viaje lleno de contrastes profundos, así que vamos a darle. Bueno, entremos en materia. Para desmenuzar toda esta complejidad de forma totalmente objetiva, nos vamos a guiar por estas 5 etapas estructurales: retos y perspectivas, cobertura y equidad, pertinencia educativa, sustentabilidad institucional y, finalmente, mercado laboral. Pasemos a la etapa número 1, retos y perspectivas. Empezamos este embudo viendo el panorama a nivel macro, es decir, los retos y perspectivas de la educación superior en México. Para comprender cómo opera realmente el sistema, tenemos que ser muy honestos y mirar de frente sus déficits estructurales más profundos. Y vaya que los hay, especialmente cuando hablamos de las enormes desigualdades en la calidad académica, que hoy por hoy cuenta con un esquema de evaluación bastante fragmentado y en su mayor parte voluntario. Aquí la cosa se pone interesante con 2 factores clave: gobernanza e inversión. Por un lado, tenemos la autonomía universitaria. Obviamente, esto es vital para proteger la libertad académica. Pero siendo realistas, también ha traído retos administrativos enormes, generando a veces opacidad y estructuras donde las decisiones no son del todo representativas. Por el otro lado, el dinero. La inversión pública está peligrosamente estancada, apenas entre el 0.9 y el 1% del PIB. Si comparamos esto con los promedios de la OCDE, nos damos cuenta de que el poder adquisitivo de las universidades públicas se erosiona severamente año con año. Literalmente, hacen más con menos. Avanzamos a la sección 2, cobertura y equidad. Bajando un poco más por nuestro embudo, llegamos al punto de entrada. Toca explorar la cobertura y equidad en la educación superior en México. Y aquí la pregunta obligada es: ¿quiénes logran entrar realmente a estas universidades? Prepárense, porque vamos a ver unas disparidades impresionantes y a veces alarmantes entre los que logran acceder y los que se quedan irremediablemente fuera del sistema. A ver, para ser súper objetivos con los datos, primero tenemos que definir nuestra métrica base, la tasa bruta de matrícula. Sabemos que no es un indicador perfecto, claro, pero resulta absolutamente esencial para medir el acceso total de la población en edad universitaria. De hecho, cuando hacemos comparaciones a nivel internacional, esta misma métrica es la que deja al descubierto el enorme déficit estructural que enfrenta el modelo educativo. Y el número que arroja esta métrica es ¡wow! Sencillamente contundente. Imagínense esto. Con una tasa de cobertura que apenas ronda entre el 38 y el 40%, una asombrosa cantidad de 6 de cada 10 jóvenes queda completamente excluida del sistema de educación superior. 6 de cada 10. Esta falta de capacidad deja a miles y miles de aspirantes en un verdadero limbo institucional después de presentar sus exámenes de admisión. Y esto ilustra de manera brillante la geografía de la exclusión. Básicamente, hay una fractura clarísima y súper visible entre el centro y el sur del país. Mientras la Ciudad de México presume de una cobertura notablemente alta, estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas enfrentan rezagos severos. ¿El motivo de raíz? Pues esto es impulsado principalmente por la alta dispersión de la población y los históricos índices de pobreza en esas regiones. Pero ojo, la exclusión no se limita a un tema geográfico. Existen fracturas superpuestas que actúan como verdaderas barreras de entrada. En el ámbito socioeconómico, por ejemplo, quienes están en el nivel de ingresos más alto tienen 5 veces más probabilidades de acceder. ¡5 veces! Si hablamos de género, afortunadamente las mujeres ya superan el 50% de la matrícula, pero todavía enfrentan mucha segregación en ciertas disciplinas. Y a nivel étnico, la oferta educativa en lenguas indígenas es, para fines prácticos, casi inexistente. En respuesta a todas estas brechas, han surgido políticas públicas específicas, como las famosas becas Benito Juárez y la creación de las universidades para el bienestar. El objetivo explícito de estas iniciativas gubernamentales es ampliar el acceso directo para los sectores más vulnerables. Ahora, analizando esto de forma imparcial, también vemos que estas medidas enfrentan críticas y señalamientos muy bien documentados sobre la eficiencia de su diseño, sus métodos de evaluación y la rigurosidad de su calidad educativa. Llegamos a la sección 3,
Pertinencia educativa. Bueno, una vez que los estudiantes logran saltar todos esos obstáculos de acceso y por fin están en las aulas, surge una gran interrogante. ¿Realmente les va a servir en la práctica lo que están aprendiendo? Al evaluar la pertinencia de la educación superior en México, notamos de inmediato que hablar de pertinencia es complejísimo. Frecuentemente, este factor vital se topa con un muro de rigidez burocrática cuando se intenta actualizar o modernizar los planes de estudio. Y para no perder el panorama completo, tomemos como referencia esta definición basada en la UNESCO. Nos recuerda acertadamente que sí, la conexión directa con el mercado laboral es indispensable, por supuesto, pero la educación superior también carga con una enorme responsabilidad democrática y cultural. Su labor no es solo crear trabajadores, sino formar ciudadanos críticos. El problema viene cuando contrastamos ese ideal con la oferta académica real. El desajuste es gigantesco. Tenemos una sobreoferta tremenda en carreras que, seamos sinceros, son económicamente baratas de impartir, como derecho, administración o contaduría. Y del otro lado de la balanza, enfrentamos una escasez alarmante de graduados en áreas estratégicas que son literalmente el futuro. Tecnologías avanzadas, salud especializada y transición energética. Todo esto agravado por la falta de esquemas de educación dual. Pasamos a la sección 4, sustentabilidad institucional. Dejando de lado los planes de estudio por un momento, enfocémonos en las instituciones como tal, analizando la sustentabilidad en la educación superior en México. Con todas las presiones que ya vimos, uno se pregunta, ¿estos modelos universitarios van a poder sobrevivir financieramente a largo plazo? Aquí es imperativo enfatizar un principio clave. Si un sistema educativo necesita de la exclusión social constante para operar de manera estable, entonces es un sistema estructuralmente frágil. De hecho, este panorama se sostiene peligrosamente sobre 3 pilares en riesgo. Número 1. La dimensión ambiental simplemente no se ha integrado de forma transversal en el quehacer de las universidades. Número 2. Hay un riesgo financiero altísimo a nivel operativo. Los presupuestos están estancados en términos reales y encima arrastran deudas pesadísimas por los sistemas de pensiones. Y número 3. Tenemos una sustentabilidad social sumamente frágil, precisamente por esos altos índices de exclusión de los que hablábamos. Y finalmente, la sección 5, mercado laboral. Así alcanzamos la etapa final del embudo analítico. ¿Qué es lo que verdaderamente les depara el destino a los egresados cuando salen de las aulas e intentan insertarse en la economía? Explorar la educación superior y el mercado laboral en México nos da un golpe de realidad, directo y sin filtros, sobre lo que pasa allá afuera, postgraduación. Ahora, lo verdaderamente interesante de este dato es el nivel de subempleo. Alrededor del 40% del talento profesional está subempleado. Piénsenlo un segundo. Casi la mitad de los universitarios del país termina trabajando en ocupaciones que no tienen absolutamente nada que ver con su título. Esto representa no solo un desperdicio masivo de talento productivo, sino también una erosión preocupante del valor real de poseer un grado universitario hoy en día. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, encontramos barreras muy concretas en el mercado. Por una parte, las empresas reportan constantemente que los recién graduados tienen un déficit en competencias transversales. Les falta comunicación asertiva, pensamiento crítico o no dominan otro idioma. Por otra parte, la gran barrera del entorno. La inmensa mayoría del tejido empresarial del país está compuesto por microempresas que operan en la informalidad. En un entorno así, lograr una contratación formal para un profesional se vuelve sumamente difícil. Todo este recorrido nos lleva a un punto climático y determinante. Si de por sí el mercado ya está saturado y es complejo, la transformación digital nos plantea una interrogante inminente. ¿Cómo reconfigurarán la inteligencia artificial y las nuevas olas de automatización las oportunidades laborales para estos egresados en los próximos años? Y este es el pensamiento final y provocador con el que cerramos este análisis. El futuro inminente nos exige, sí o sí, formar profesionales con la absoluta capacidad de aprender de manera continua. Ya no basta con la mera transmisión de conocimientos que en la era digital se vuelven obsoletos rapidísimo. La urgencia por lograr una verdadera adaptación sistémica nunca había sido tan clara. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Sin duda nos quedamos con mucho en qué reflexionar y muchísimo material para seguir investigando.